¿Sabes algo de la vacuna reciente vacuna rusa contra el cáncer? No, pero no existe. Verás, porque no puede ser una vacuna contra el cáncer. El cáncer son 200 enfermedades distintas. Es una categoría de enfermedades, no es una enfermedad. No es como la COVID. La COVID te da por la infección de un virus. Entonces, no lo creo. Puede haber vacunas que efectivamente sean contra el cáncer, contra ciertos cánceres. Te pongo un ejemplo. La vacuna del virus del papiloma humano, a la que se opuso Izquierda Unida en España, que yo tengo una bronca desde hace más de 12 años, creo, con Gaspar Llamazares, que pidió que se sacara del calendario vacunal la vacuna contra el VPH, contra el virus del papiloma humano, uno de los principales responsables del cáncer de cuello uterino, de los cánceres que están provocados claramente por un virus. Ha prácticamente terminado con el cáncer en cuello uterino en los países donde se les ha aplicado a las chicas antes de que comiencen a tener una vida sexual. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano llega a las chicas por la vía de los chicos. A los hombres les hace menos daño y les resulta menos peligroso, aunque te puede provocar hasta un cáncer de pene, pero en general no es tan agresivo y el hombre es el que le traslada el virus del papiloma humano a las chicas. Entonces, por eso era necesario vacunarlas antes de que comenzaran su vida sexual. Aquí en España se está vacunando a los chicos contra el virus del papiloma humano, no solo para que ellos se eludan el riesgo pequeño pero real que tienen de padecer cáncer de las partes nobles, sino para que no contaminen y contagien a sus compañeras sexuales. Así que ese se podría llamar una vacuna contra el cáncer, pero en realidad no es una vacuna contra el cáncer, es una vacuna contra un virus que a la larga causa cáncer.